antes del sonido, que llegue Va a depender de ciertos factores meteorológicos. eso es lo que se estudia en la guerra. Viene la bala, No. ya viene. Primero es el fogonazo porque son 300. Listo, profes. Además de esta teoría, también les agregamos en el resumen que les vamos a enviar unos cuentos que están enfocados para los estudiantes, que van a entender mucho mejor cómo se forma la descarga eléctrica y la diferencia entre relámpago, trueno y rayo. Listo. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay unos mitos o creencias que dicen que si uno se acerca a un árbol, como que se ve más vulnerable a una descarga eléctrica. Lo ven viable, lo ven... Sí, porque está más cerca, las estructuras que estén más alejadas de la tierra o más cercanas al rayo son las que van a impactar. Muy bien. Por ejemplo, un césped, una manguita así bien bacana de campo. Y hay unos árboles, en esa manga, árboles de 20, 25. A buscar la vía más rápida. Porque Claro, el líder escalonado cuando ya va a descender, ¿qué va a buscar? Lo primero que se encuentra. ¿Y qué es lo primero que se encuentra o que prevalece en ese campo planito? Los árboles. Ese líder escalonado o ese rayo, esa descarga eléctrica va a impactar directamente lo que vea más alto, que en ese caso va a ser un árbol. Pero acá en la ciudad, ¿qué es lo más alto que predomina? Los edificios. Entonces normalmente uno ve un edificio y tiene que parar rayos, por esa misma, ¿cierto? Porque es lo primero que se encuentra el líder escalonado o la descarga eléctrica. Ya para hablar como de la densidad y dónde caen más descargas eléctricas en Colombia, vemos esta pequeña imagen donde el color rojo representa donde hay más densidad de descargas eléctricas. Llevándolo a nuestro departamento, vemos que los expertos han analizado que donde se concentran más descargas es en el Bajo Cauca antioqueño. Esta parte de acá. Municipios como Caucasia, El Bagre, Tarazá, Nechí se ven fuertemente afectados por las descargas eléctricas. También hay una parte del Urabá antioqueño, la parte de Arbolete, Necoclí, Apartado, se ve fuertemente afectada por eso. ¿Y por qué? Se está investigando todavía esa recurrencia de estos fenómenos allá en esos lugares, porque no es en todo Colombia o no es en toda la cordillera de los Andes. creo que hay una zona en el mundo donde caen más rayos por hora, algo así. No me acuerdo, pero no. Pero está en Colombia, ¿no? No en Colombia. Hay una zona que eso, creo que es en Venezuela. Sí. Venezuela. Mírala por ejemplo ahí. Maracaibo. Mírala por ejemplo ahí. Al lado derecho vemos Venezuela, también con los puntos rojos, donde se concentra gran parte de las descargas. Y ahí es donde cae más en todo el mundo. Entonces, tiene mucha razón eso, profe, muy bien. Ya vamos para un contexto más local, más metropolitano, donde vemos nuestros 10 municipios, son los que están acá. ¿En qué parte de esos 10 municipios ustedes pueden observar que caen más descargas eléctricas? Partiendo que este es el norte y este es el sur. San Antonio de Prado, Caldas, Sabaneta, Envigado. Sí, señor, vemos una acumulación bastante interesante en descargas eléctricas en San Antonio de Prado. Según los expertos del CIATA, ellos dicen que ellos nos manifiestan que esa relación con el río Cauca, con lo que está después de esa parte alta, que es Santa María de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, ese cauce del río Cauca, tiene como que unas connotaciones en cuanto a las descargas eléctricas. Entonces vemos que la gran mayoría de descargas se agrupan acá, en esa vertiente o en esa frontera, entre el Valle de Aburrá y ya esa parte del cañón del río Cauca, parte occidental de nuestro departamento. Y también hay un promedio acumulado de descargas eléctricas, donde vemos que municipios del norte, del Valle de Aburrá, como Barbosa, Copacabana, Girardot y Bello, tienen un acumulado muy bajo. Si vemos esto, son bajitos comparados con los que están en la parte del sur, que tiende a aumentar, y esta parte de San Antonio de Prado que le lleva como todas las miradas y toda la atención, porque no es normal que haya esa diferencia tan importante con los demás municipios o los demás lugares del área metropolitana. ¿Preguntas, profes? Listos. También hay unas zonas donde prevalecen más las descargas eléctricas y se ha estudiado eso.
Según lo que se ha analizado, hay unos picos muy altos que ustedes los pueden ver ahí, donde la parte de abajo son las horas del día y en la parte izquierda, en la vertical, son las descargas eléctricas por metro cuadrado. ¿A qué horas hay más descargas eléctricas en un ciclo diurno? Según lo que puedan interpretar ahí, a las 3 de la tarde. Se concentran los mayores picos de descargas eléctricas. Se sigue estudiando, se sigue analizando esta información. Sí, Porque la hora es alta. porque algo pasa en ese rango de horas que le concentran tanto las descargas eléctricas ahí. Y el tema de las nubes también se sigue estudiando. O sea, pleno siglo XXI, 2023, aún no sabemos bien lo que pasa en una nube, por ejemplo. O en esos casos de descargas eléctricas. Hay mucho todavía por investigar en cuanto a estos temas. Y como si ahora tenemos varios instrumentos y sensores que nos ayudan a identificar estas descargas eléctricas. Tenemos una antena en Casa Ciata, que es como ese lugar de desarrollo e investigación, que va conectada o que se acopla directamente a un satélite, que se llama el GOES 16. Y la información es increíblemente veraz, se utiliza por la NASA también, por los grandes proyectos meteorológicos y climatológicos que nos permiten visualizar lo que pasa en gran parte del territorio, no solo metropolitano, sino también a nivel nacional. Y vemos abajo, hay unas capas que se despliegan para que uno pueda ver en tiempo real dónde hay descargas eléctricas. El próximo encuentro, que se llama monitoreo, será el espacio para que ustedes conozcan el geoportal y puedan visualizar el geoportal. El geoportal es la página del CIATA, donde hay un montón de redes, calidad del aire, meteorológicas, de temperatura, de todo, y ustedes pueden ver en tiempo real qué es lo que está pasando, no solamente acá, sino en Colombia. Entonces uno la activa y ve esos rayitos, y donde hay un rayo hay una información relacionada al rayo, dónde cayó, con qué intensidad, en qué lugar cayó precisamente. Es muy interesante. En el próximo encuentro veremos el tema del monitoreo. ¿Listo, profes? Sí. Pues no, claro, es como medio donde esté, el rayo. Entonces, como que medio los que hacen, que sería reloj. Y como que los contabiliza. ¿Listo, profes? Muy bien. El próximo encuentro traemos algunos sensores del CIATA, tanto análogos como digitales, para que ustedes los puedan ver y explicamos el geoportal. Muy Pero bien. esos sensores que traemos son los que se traen en las instrucciones, pues no son como los oficiales proyectos, sino como los trabajos y los estudiantes. Listo, muy bien. Y también hablando de fenómenos meteorológicos, ya estamos a un lado de todo el tema de precipitaciones, descargas eléctricas y demás. Y vamos a un tema que de pronto no es tan común, que no es tan sonado, pero que la incidencia de esto es importante en el territorio metropolitano. Y son las islas de calor urbanas. ¿Qué creen que son? Islas de calor urbanas. Puntos más calientes que otros. Entonces, la gráfica es muy explícita y hace referencia a eso. Que hay un núcleo de una ciudad muy urbanizada, como vamos a tener un ejemplo, es una ciudad grande. Vamos a Medellín, puede ser el centro de Medellín, el edificio Coltejer y las edificaciones que están alrededor. Vemos que en ese núcleo urbano hay mayor temperatura que en los lugares periféricos. Entonces vemos, por ejemplo, vemos abajo ciudades, polígonos industriales, zonas rurales, y vemos en la vertical los grados centígrados. Vemos que la ciudad tiende a estar entre los 32 y los 33 grados centígrados más o menos. Pero si nos alejamos de esa ciudad, de esa densidad de la ciudad, vemos que la temperatura va a bajar considerablemente. Por ejemplo, vámonos para residencias suburbanas, que pueden ser Norteamérica, un ejemplo muy claro, ¿cierto? O arriba en Las Palmas. Vemos que esa diferencia va a ser de 3, 4, 5 grados centígrados. Y si nos alejamos mucho más, Santa Elena, San Cristóbal, toda la parte veredal, San Félix, San Pedro de los Milagros, que ya son poblaciones rurales, son explotaciones rurales, son cultivos.
vemos que la temperatura tiende a bajar mucho más. ¿Listo? El concepto es ese. ¿Queda claro? En ciudades muy urbanizadas, temperatura más alta, si nos alejamos, va a tender a bajar. Pero ¿por qué se produce este fenómeno? Que puede tener una incidencia de entre 2 a 5.5 grados centígrados. El primero es la absorción y la retención del calor. Vemos que concretos, vemos que materiales que se utilizan, que son duros, absorben mucho calor y se demoran mucho en liberar ese calor. En cambio, lugares rurales carecen de esas moles de concreto y no las vamos a encontrar. Hay más espacio verde, más arbolitos, hay unas pequeñas casas que tienen condiciones mucho más habitables, son más altas, son más amplias, tienen más iluminación, más ventilación. La temperatura no se concentra tanto en esa zona rural, pero sí en la zona urbana. También la transpiración y la evotranspiración de las plantas. Muy bien. Va a ser mejor en la zona rural que en la zona urbana. Vemos que en el centro de Medellín hay muy poquitos árboles, demasiados, muy poquitos. Ha disminuido considerablemente esto. Pero en la zona rural, aunque hayan cultivos y demás, hay muchos árboles que van a prevalecer y a unos volúmenes importantes. Y por último, la penetración del agua. Vemos que tenemos superficies duras, tenemos pavimento, tenemos ya toda una red hidráulica, pero que está pavimentada, que lo que penetra al suelo es muy poco por toda esa pavimentación que tenemos. Pero en la zona rural no hay como esa zona dura donde el agua no se puede filtrar, por el contrario tenemos suelos donde el agua tiende a hacer mejor el proceso de escorrentía. ¿Listo? Son tres diferencias importantes. Pero ¿por qué se dan estas islas de calor en Medellín? Entonces vemos unas fotografías, no se alcanzan a ver tan bien, pero es un antes y después de nuestra ciudad. Esa fotografía a la izquierda se tomó en San Diego, subiendo hacia Las Palmas, Salvador, donde se ve como la periferia de nuestra ciudad, mostrándonos el centro de Medellín, y en la parte final, en la parte por acá, este es el Cerro Quitasol. O sea, esta parte de acá sería Bello, el norte del Valle de Aburrá. Vemos cómo creció considerablemente la población y la ciudad. Qué locura. La foto de arriba data de 1920, 1930 más o menos. Y ya la foto de abajo sí es actual. Andrés, hágatela para que se vea mejor. Por eso, bueno, robaron considerablemente los últimos 15 años. Eso. Y en la foto de la parte derecha vemos esa ladera del poblado, Envigado e industriales, donde vemos, por ejemplo, Bancolombia, que son esas dos moles de concreto gigantes, y vemos en la parte alta de esa ladera un montón de edificios, y un montón de gente, y un montón de vehículos, y un montón de cosas. Hace 30 años no era así, eran fincas muy grandes, era mucha zona verde, muchos árboles y muy poquita zona industrial, Cada vez va a ser peor. que era esa parte de acá. ¿Hace cuánto? ¿30? 30 años. La aceleración de ese lugar ha sido muy rápida, es como Sabaneta. Sabaneta. En 10 años ha crecido un 100% en cuanto a población y en cuanto a 10 edificación. años pasaron de ser finca. Fue muy rápido eso. Vemos también cómo ese cambio se vio en el centro de Medellín. Esa foto de arriba de 1910 eran casas que uno ve normalmente en los pueblos, casas grandes, casas muy amplias, con un revestimiento o con una construcción que en ese entonces era vareta o tapia pisada. Pintadas de blanco. Ahorita ese blanco es importante porque ahorita lo conoceremos bien cómo actúa. Y vemos la foto de abajo, Reflector. mucho más pequeño, las vías, donde hay edificaciones mucho más altas y donde se concentra esa cantidad de calor. Creo que escuché, pero no sé si aquí, como un proyecto para pintar los techos de blanco, para ayudar a reflectar los rayos. Acá no le hemos escuchado, pero ahorita vamos a hablar de ese tema de los blancos, de las redes. Y por último, en la parte derecha vemos ya como toda la metrópolis, vemos cómo ha crecido y vemos cómo se sigue expandiendo. No hay un control todavía en la expansión de la ciudad. Y esa fotografía también es del 10. También es de 1910, sí, pero vemos que hay incendios, últimamente han escuchado muchos incendios, ¿cierto? Muchos de ellos, la gran mayoría, el 90% provocados. ¿Provocados por qué?
por el afán de las personas en seguir construyendo hacia la parte alta de la montaña. No hay control, no hay policía, no hay nada que valga. No, y cualquier vidrio. Las comunas van a seguir ascendiendo y ascendiendo hasta Pero donde. entonces, ¿eso quién lo controla? En Se teoría, supone que todos tienen un plan sí, de... un POT. Ajá. POT suena muy bonito, escribe muy bonito ahí, pero en la realidad son dinámicas muy diferentes. Donde el desplazado viene de alguna parte de Antioquia de Colombia, le ofrecen un pedacito de tierra en 3 millones y la compra. Y construye ahí. ¿Y dónde? En Quintazón, por ejemplo. Como se formó, por ejemplo, Nueva Jerusalén aquí en Bello, que fue primero una casita, después... Oye, eso me está pasando arriba en Quintasola. Y no tanto eso, la administración permite muchas cosas por el dinero bajo cuerda, entonces más que todo eso es político. Hay muchas zonas que supuestamente son reservas, que no se puede construir y cuando vienen mal construyendo. Sabaneta hay muchos así. Una realidad que tenemos y que es difícil de controlar. O sea, no hay como una solución. A temprano plazo no hay ninguna solución. Simplemente que alguna calamidad o algún riesgo no vaya a afectar a esas personas. Vemos nuestra ciudad, donde a la derecha vemos el índice de temperatura, donde vemos que la mayor concentración está en el centro de Medellín, y en esa zona del sur del Valle de Aburrá. Envigado, El Poblado, por ejemplo, tienen mucha temperatura, son lugares muy calientes comparados con la demás región de la área metropolitana. Y bueno, hay unos factores que agudizan este tema de las islas de calor. El primero, ahorita lo mencionamos, que es el crecimiento poblacional acelerado. Sabaneta en 10 años ha crecido un 80% cuanto a población y en cuanto a edificaciones. Y no solamente eso, sino que también es una demanda de servicios públicos, de agua, energía, gas natural. Entonces, eso de vías, ya no tiene más vías, no tiene por dónde crecer. Entonces, eso cada vez como que va a repercutir más. También otro factor que agudiza eso es la ampliación de las vías sin compensación alguna. Simplemente habían muchos árboles en este corredor, yo los talo, por ahí pongo pavimento y no compenso de la mejor manera. O si compenso con arbusticos de 1 metro, comparado con un árbol de 25 metros. Bueno, esa es la realidad de nosotros. Y una pérdida continua de zonas verdes. Por ejemplo, esa foto es del centro administrativo de la Alpujarra, donde vemos concreto y más concreto. Y vemos muy poquitos árboles en realidad. Tala y árboles inadecuados, lo que hablamos, por ejemplo, y fue reciente el último escándalo de esos, que fue el túnel verde entre El Poblado y Envigado, que talaron un montón de árboles para darle paso al Metroplus, pero lo que sembraron fueron arbusticos pequeños. Entonces no somos coherentes con lo que estamos haciendo. Lastimosamente, techos con colores inconvenientes, lo que decía el profesor ahorita, hay proyectos que buscan pintar gran parte de los techos de las comunas blancos por todo un tema de albedo y reflectancia, ahorita hablamos de eso, pero actualmente son colores verdes, cafés, amarillos, de todos. Listo. Y un crecimiento desbordado del parque automotor. Mira, lo que pasa es que la situación en Medellín está muy complicada porque la población ha crecido muchísimo. Pasamos, por ejemplo, de 1950, la población en Medellín era 358.000 habitantes. La población en 1977 era de 1 millón de habitantes. Y ahorita solo Medellín tiene 2,5 millones de habitantes. Y sin hablar del área metropolitana, o sea, solo Medellín. Sin hablar de que todos los que estamos en el área metropolitana vamos a trabajar a Medellín. Entonces estamos hablando de 5 millones de habitantes en el área metropolitana. Entonces ahí ningún POT va a funcionar. No va a funcionar. De 6.400.000 que tiene Antioquia, o sea, la gran mayoría de población se concentra acá, en 10 municipios. Es delicado ese asunto, pero muy bien. Ahora vamos a unas realidades físicas. Nuestros barrios han crecido de manera desbordada y no muy bien planificada. Algunos, no todos, por ejemplo lo que es Laureles, La América, Calasanz, esa parte del estadio, vemos que es bonita estéticamente y que fue pensada muy bien. Tiene muchas vías de acceso, muchas conexiones, las casas con antejardín, con árboles, son barrios muy bien planificados. Pero vamos a la realidad de nosotros.
donde hay más barrios sin planificar que planificados. Vamos a Bello, vamos a las comunas, vamos a Itagüí, a la parte alta, donde vemos que son casas encima de la otra y otra y otra, no hay callejones, no hay árboles, no hay aceras para caminar, o sea, es un revolcón impresionante. ¿Qué vemos en esa primera foto? Son fotos con cámaras térmicas que muestran. Esta misma foto es esta misma a la derecha. Miremos esta edificación que está acá de 3 pisos, que sería esa. ¿Está claro, cierto? Sí. Y vemos que ella forma una sombra. ¿Sí la vemos? Sí. Que sería esa. Entonces, esa edificación y esa sombra la ven de un color diferente. Listo. En teoría, esa edificación y esa sombra están un poco más frescas que lo demás que vemos a los lados. ¿Como qué? Como este verde y este rojo que está acá. ¿Qué vemos? Que eso que está acá al frente le da el sol directamente. En cambio, esta casa que está acá a la sombra, y la sombra que ella produce tendrá una temperatura inferior. Es claro. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que estamos hablando, en teoría, si fueran barrios planificados, acá tendría, en teoría, un jardincito, árboles, palmas, algo que el sol evite que llegue 100% a la fachada de la casa, la fachada de la vivienda. Y también un material muy común con lo que se construye en la ciudad de Medellín y era metropolitana, unas tejas de zinc. ¿Saben cuáles son? Que son, o sea, uno cuando entra a una casa de esas, que siente un bochorno con un calor impresionante. Es por Pero eso. en la noche se frío. Y en la noche depende. No, ella bota el calor rapidito. Se Sí, enfría ya muy no. rápido. Listo, muy bien. O sea, en el día Más uno que, entra más que el Eternit. y tiene una capacidad pues importante de absorber calor. Vamos a ese otro ejemplo. Analizando fachadas y techos. Vemos en esta parte izquierda superior un revestimiento en porcelanato, o sea, una casa bonita, que han hecho el esfuerzo de las personas de manera bonita, pero vemos que no es tan funcional cuando hablamos de islas de calor o reflectividad. O sea, esa casa o ese material con el que está revestida tiene un porcentaje alto, muy alto de absorción de calor. Lo mismo, esos adobes, que gran parte de las casas, diría yo que un 90% de las casas acá en el Valle de Aburrá son hechas con adobes, pero vemos que no son tan funcionales. ¿Por qué? Porque si el adobe está expuesto así como lo ven en esta imagen, en la noche uno va a sentir ese calor impresionante, porque es un material que almacena mucho calor en el día y en la noche lo libera, pero de una forma muy lenta. Y ya el otro día se vuelve a calentar y así. Entonces uno va a dormir en la noche y siente ese calor y ese bochorno. Una pregunta, ¿esa fotografía cómo la toman? Pues para que se vea el color. Son cámaras térmicas. Hoy trajimos una precisamente para que ustedes puedan dimensionar cómo se toman. Listo. Y no que ve. La fachada de la casa, pues, tomarle como la. Pero no te lo Es puedo que hay dar. materiales, no, es que hay materiales que son. ¿Cuál es que sería mejor poner el revestimiento? Hay uno que reflecten el calor. La más fácil es pintura blanca. Pintura blanca que permita que se refleje directamente esa luz, ese sol que nos va a impactar la fachada. Hay otros materiales, pero tienden a ser más costosos. Y otros modelos constructivos que son sostenibles. Hay unos muros Trombi, ¿han escuchado? No. Son muros que se utilizan en Europa más que todo por las estaciones. Esos muros se adaptan según la estación. Si es en invierno, retienen calor y lo liberan en la noche. Pero si es verano, no retienen, sino que yo reflejo todo eso y trato de aislar la vivienda del calor que está en la parte externa. Son tecnologías que apenas están llegando acá a Colombia. Entonces tienden a demorarse un poco más y las que son o las que están son muy costosas. Y hay unas láminas que son con huecos, que para que circule el aire, entonces cada vez está fría la relación. Convección. Listo, muy bien. Vemos otra imagen acá en la parte inferior izquierda, donde un árbol, es un árbol natural, lo vemos de qué color, azulito, o sea, no tiene mucho calor, o sea, no está absorbiendo prácticamente nada. Pero vemos el techo en sí, que sí está absorbiendo. Entonces miremos la diferencia
tan interesante en una foto. Que siempre mata el techo. Y otra foto muy interesante, no sé si de pronto han visto, en la parte nororiental que ven unos destellos. O sea, son como unos vidrios que destellan demasiada luz. No es tan favorable para el tema de las islas de calor urbanas. Ese destello provoca que se opaque los árboles que tenemos a los lados y que no sirvan para mucho cuando hablamos de islas de calor. Pero, entonces, si lo ideal ahorita están diciendo que fuera cubierto con pintura blanca o algo así, o sea que, digamos, no sería adecuado entonces, digamos así, embaldosar las fachadas, sino mejor pintarlas siempre. Sí. Yo no sé Eso por para qué que la enchapa es que le toda- ponen esa enchapa es para no pintar, para ahorrarse la pintura. Mire, en Terpel el año pasado, los ganadores fueron unos niños de Turbo que crearon unas materas en 3D con impresión 3D en forma de teja. Entonces eran tejas y materas al mismo tiempo. Y las colocaron encima de los techos de su colegio y disminuyeron la temperatura porque tenían plantas, tenían la tierra, y les pusieron sistema de riego. Increíble. O sea que Ganadores del Terpel el el año dilema del color es mejor blanco o colores pastel. Colores claros, que entrarían los colores pasteles también como era jugado. Pero el principal sería el blanco. Pero si lo Tiene que hacemos ser como algo parecido- casita de estilo Grecia. Por ejemplo, en la costa atlántica es muy común eso, ¿cierto? En los lugares del Urabá, de arriba del Pacífico. Pero como hay dos tipos de pintura, está digamos esas pinturas no afectan, no es mejor la de agua que la de aceite por la temperatura o cómo sería eso. Ya los temas tan técnicos, profe, si no te sabía decir bien. Yo sé que Pintuco, por ejemplo, es una marca muy reconocida de pinturas acá en Medellín, Antioquia, tiene una línea que se enfoca en eso, en fachadas, que es la coraza. Ya cuando hablamos de esas corazas, también hay otras líneas diferentes, que es para intemperies, que es para fincas, por ejemplo, que son para muchas características. Entonces la tecnología también ha entrado a jugar un papel importante en las pinturas, pero allá te pueden orientar mucho mejor en cuanto a costos, en cuanto a colores y demás. Vemos en una imagen de los barrios que están más vulnerables a todo el tema de las islas de calor. Vemos, por ejemplo, si se ve acá, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en esta foto, este puntico verde se llama Tricentenario. Allá hace unos 20 años más o menos se inició un proyecto urbanístico que fue planificado, son edificaciones de 5 pisos y con mucha zona arbórea, demasiada. Y vemos que hoy en día, ya cuando está todo constituido, árboles muy grandes, vemos que en ese polígono las temperaturas son más agradables que alrededor. Por ejemplo, su amigo que es Castilla tiene las temperaturas más altas del Valle de Aburrá. En cambio, su amigo que es Tricentenario no, las más bajas. Castilla, pues más caliente en todas las enteras. Nivel. No, sino que Bello tiene un problema de planificación, también el tema de la migración, eso. Entonces la gente va en el construyendo su casa también en su territorio. No solamente es hablar del fenómeno, sino solamente de las dinámicas de ciudad, ¿cierto? La vulnerabilidad de la gente, Pero es más que todo es la administración que le no es la gente que construye como tal, sino la administración. Y volvió otra vez. ¿Cuántas veces van ya? No, y que permiten construir en cualquier parte, entonces dan el dinero a pues, digamos que permite, pero no hay, digamos, un control riguroso. Y con respecto, por ejemplo, a lo que decía Esteban de lo que es Tricentenario, también pensar en el material con que construimos también es la forma como se diseña ese barrio, ¿cierto? Si hay zonas verdes, las zonas verdes siempre van a ser beneficiosas para las personas que habitamos ese sector cercano, porque finalmente regula la temperatura. Entonces, pues si tengo mi material, pues tengo mi edificio en material pues convencional, pero tengo una buena zona verde, eso compensa un poco. Y aparte de este barrio de mención, ¿cómo? El jardín botánico. Jardín Botánico de Medellín. ¿Dónde está ahí? Estaría por acá, mira lo que veo acá. Está rojo. Esa vaina está de acá.
¿Qué es la manchita verde? Esa manchita verde es el jardín botánico de Medellín. Y hay otro ejemplo muy claro que es ese de la mitad. O sea, está en la mitad y los demás son rojos. ¿Cuál puede ser? No, tanto. Un barrio muy bien planificado que tiene muchos árboles. Carlos C, esa parte de Laureles, Estadio, de la América, tiene muchos árboles y miras la diferencia. Es muy visual la diferencia de esos lugares. Listo, ¿qué es? Listo, profe, ¿qué estamos haciendo para todo este tema de las islas de calor urbanas? Estamos convirtiendo fachadas duras en fachadas verdes. Es un proyecto del Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, donde se hizo una fachada verde, entonces el revestimiento de esta cara y se convierte en la segunda fachada más grande verde a nivel mundial. Son más o menos 100.000 plantas instaladas y ya se entregó. Ya es un hecho, pues esto fue una inversión considerable, fueron como 8.000 millones de pesos. ¿Dónde está el edificio ese grande que es como de palos? No, es el Antioquia. Eso es de La Alpujarra. Ahí funciona el Consejo de Medellín, el lugar donde está el alcalde, el gobernador. Eso es lo que está haciendo. Hay muchos edificios en el poblado que tienden a hacer eso. Y bueno, Rota N también es un ejemplo claro de lo que está haciendo. Y bueno, son como iniciativas pequeñas, a pequeña escala, pero que son como una guía para que las demás edificaciones se hagan. Venga, pregunto con eso. Eso no después genera en el material del edificio humedad. Sí, claro. Por eso tienen que hacerlo con muchos filtros. Ellas no van adheridas al muro, sino que ellas tienen una diferencia. Pero de todas maneras, si no está bien construido, genera humedad. Ellos tienen, claro, unos materiales precisos para ese tipo de obras. Son geotextiles también, el riego es automatizado. Entonces se dispara cada que requiera la planta. No hay un reordenamiento territorial que exija que una casa construida tiene que sembrar árboles en su frente, ¿no? Es complejo por la dinámica de nuestra ciudad. Cuando No, la constructora sí. Supuestamente, pero mire lo que él dijo con respecto a lo del Plus. Ellos dijeron que iban a construir, que iban a reforestar y a recompensar los tantos árboles que talaron y no. Un brazo reguero ahí ya. Pero si lo recompensaron o no lo recompensaron. O sea, sí hubo una compensación porque la tienen que hacer, pero los árboles que sembraron son los adecuados, son arbustos pequeños. No hacen ese efecto. No hacen ese. No ayudan. Muy bien. Claro, ¿qué hora es? Las 12 apenas para las 6. Listo. Ya para terminar, profe, esta sesión del día de hoy, queremos que hagamos un experimento que se ajuste a lo que estamos hablando. Antes trajimos unos adobes pequeños, tipo maquetas de arquitectura, traímos unos pedazos de madera, unas lámparas y la cámara térmica. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos representar dos situaciones, dos escenas donde construyamos una ciudad convencional, una casita pequeña con adobes, así como la vimos en estas imágenes, una ciudad no planificada y otro aspecto u otro espacio diferente, una ciudad planificada. ¿Listo? No puede ser este tipo. Usted es ciudad planificada. Ciudad planificada. Y usted es ciudad desordenada completamente, tipo comuna. Eso está muy mal. Uy, ese está bueno. Eso es techo negro. Estos son carritos, vean. Listo, muy bien. Usted es ciudad planificada. ¿Cierto?